Buenos días y bienvenidos, estimados niños y niñas. Hoy en el área de personal social trabajaremos el tema prácticas alimentarias saludables que nutren a las peruanas y peruanos en la actualidad. Y este tema corresponde a la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Los criterios de evaluación que tomarás en cuenta serán explicar de qué manera los alimentos como la carne seca, la papa, el maíz y otras propuestas de alimentos contribuyen a la salud y buena nutrición de la población peruana a través de sus nutrientes. Además, vas a relacionar los alimentos nutritivos con los nutrientes y señalar en el cuerpo humano a qué partes o funciones benefician los nutrientes de estos alimentos. Y tu propósito para hoy es explicar cómo los alimentos, estos alimentos tan ricos que tiene nuestro Perú, proporcionan nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Alimentos como el maíz, la anchoveta, el charqui, el maíz morado, entre otros. Iniciamos la actividad. Prácticas alimentarias saludables que nutren a las peruanas y peruanos en la actualidad. Recordemos que la cultura peruana, desde sus diferentes regiones naturales, como son la costa, la sierra y la selva, han ido construyendo conocimientos en cuanto a la buena alimentación que ayuda a fortalecer la salud de la población en la actualidad. La tierra peruana y su riqueza alimentaria. Observamos que estos niños tienen en su mesa la quinoa, la papa y el aguaimanto. Todos estos alimentos permitieron a nuestra población idear grandes propuestas nutritivas que pueden servirnos hasta hoy en día. Por ejemplo, con la quinoa podríamos preparar un delicioso guiso de quinoa, con la papa un puré de papas y con el aguaimanto un delicioso jugo de aguaimanto. Estos alimentos naturales que nos provee nuestra biodiversidad son acogidos en los hogares peruanos y a través del tiempo los han ido utilizando en su alimentación y nutrición. Recordemos que la papa es un alimento que se consume desde hace muchísimos años. Los pueblos oriundos de los Andes, por ejemplo, ellos cultivaron muchas variedades de papa durante siglos. Y hoy en día, muchas familias peruanas seguimos utilizando estos alimentos tan ricos y nutritivos. Ahora piensa acerca de los alimentos naturales, tales como la papa, la quinoa, el camu camu, entre otros. De acuerdo a tu experiencia, explica. ¿Cuáles son las propuestas nutritivas que han construido nuestra cultura a partir de los alimentos naturales del Perú? Por ejemplo, a partir de la papa, una propuesta de alimento podría ser la rica causa rellena. Y a partir del camu camu, una propuesta podría ser el delicioso jugo de camu camu. Y a partir de la quinoa, una propuesta podría ser el dulce de quinoa. Son muchas propuestas nutritivas, ¿verdad? Puedes pensar en otras. Aprendamos un poco más acerca de estas propuestas nutritivas. La papa, por ejemplo, es un producto que se ha convertido en un alimento básico para la gran mayoría de familias, inclusive para la gran mayoría de países. Tiene un alto valor nutritivo. En tal sentido, se logra preparar diversos potajes como papa a la huancaína, guiso de papa, causa, puré de papas, papas con queso, entre otros. La quinoa, dado su alto valor nutritivo, hay muchas propuestas que se han construido como el guiso de quinoa, queque de quinoa, pastel de quinoa, jugo de quinoa. Y el aguaimanto, por su valor nutritivo, hoy en día se consume en muchos hogares, en jugos, tortas y postres.
Muy bien, estas propuestas nutritivas que has identificado desde tu experiencia se han ido construyendo en el transcurso del tiempo en nuestra población peruana. Ahora vamos a acercarnos a algunas de ellas para analizar su impacto en la nutrición. Ten presente la siguiente pregunta orientadora. ¿De qué manera estas propuestas nutritivas, estos alimentos, contribuyen a una mejor nutrición de la población? Pon mucha atención porque esta pregunta te va a orientar a descubrir de qué manera las diferentes propuestas que te presentaremos van a contribuir a una mejor nutrición. Ahora veamos qué nos proporciona nuestra sierra. ¿Han escuchado hablar del charqui? ¿O lo han probado alguna vez? Aprendamos qué es el charqui. El charqui fue una propuesta nutritiva de la zona altoandina de nuestra geografía. Es una tradición culinaria propia de nuestra cultura. Consiste en salar y secar la carne de auquénidos, llama o alpaca, y esto implica una técnica de conservación. ¿Cómo lo vemos en estas imágenes? Es decir, para obtener el charqui hay que salar bien la carne y ponerla a secar y de esa forma se conserva por un tiempo prolongado. El proceso de deshidratación es vital, ya que reduce el riesgo de crecimiento bacteriano frente a la humedad. Y ahora aprendamos en qué lugares del Perú se elabora este alimento, el charqui. Este alimento es elaborado sobre todo en zonas altoandinas, como por ejemplo en Apurímac, en Ayacucho, en Puno, en Huancavelica o Cusco. Sin embargo, hoy en día lo podemos encontrar en muchos otros departamentos del país. Seguramente en tu comunidad también has encontrado este alimento. Y ahora veamos de qué manera el charqui puede fortalecer nuestra nutrición. Y esta es una pregunta muy interesante. Primero debemos conocer sus principales características para responder esta pregunta. Revisemos la información. El charqui contiene proteínas, grasas, carbohidratos, calcio y hierro, y todos estos nutrientes mejoran nuestra nutrición y permiten el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué te pareció esta información? Muy interesante, ¿verdad? Y ahora que has identificado que el charqui se caracteriza por poseer principalmente proteínas, calcio y hierro, explica de qué manera contribuye a la nutrición de la población peruana. Y aquí te dejo información importante. El charqui permite el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo aportando diversos nutrientes que necesitamos. Por ejemplo, las proteínas para la formación o reparación de los músculos, huesos u otros tejidos. El calcio es un mineral importante para el cuerpo humano, pues ayuda a formar y proteger los dientes y huesos, y los niveles apropiados de calcio durante toda una vida pueden ayudar a prevenir la osteoporosis. Y el hierro para el crecimiento y desarrollo, además para la hemoglobina. Y no olvides tomar en cuenta estos 3 nutrientes que posee el charqui. Y aquí te muestro un dato curioso. Ahora observa las imágenes. Aquí vemos a la anchoveta, una especie de pescado que tenemos en la costa. Puedes apreciar que también a la carne de anchoveta, al igual que el charqui, se le aplica la técnica del salado y secado. Por eso también existe charqui de anchoveta. ¿Lo sabías? Esta técnica, recordemos que permite la conservación de los alimentos por un tiempo prolongado. Además, algo importante, hace que estos alimentos no pierdan su valor nutritivo. Y a continuación te presento otra propuesta nutritiva. Seguramente alguna vez has probado estos ricos alimentos, el mote y las humitas. Dulces o saladas.
¿Sabes de qué están hechas estas humitas? Leamos para informarnos. El maíz peruano es un alimento poderoso y muy valorado en nuestra cultura, y también se suma a nutrirnos. Leamos esta importante información. El Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riesgo, en el año 2021, afirma con respecto al valor nutricional que el maíz choclo es un alimento rico en carbohidratos y fibra, altamente energético, y el choclo aporta una importante cantidad de proteínas y de fibras. También contiene vitaminas B1, B7 o biotina, B9 y ácido fólico, además de minerales como el magnesio, fósforo, hierro y potasio. Con él se prepara el mote, que en muchas partes del Perú se consume con carne o queso. También se puede tostar. En este caso se le denomina cancha. Además, es el ingrediente principal de las humitas o tamales que tanto disfrutamos. En las largas caminatas no falta un fiambre a base de mote, cancha, humitas o tamales. Y estos alimentos ayudan a contrarrestar el desgaste físico. Claro, este desgaste que es ocasionado por muchas actividades que realizamos diariamente. Y aquí hemos pintado con color rojo todos los nutrientes que posee el maíz choclo. Nutrientes que permiten el buen funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo y nos mantiene saludables. A continuación, aprendamos un poco más acerca de este alimento. Las humitas, la cancha o mote se caracterizan por contener principalmente proteínas, calcio y hierro. Por lo tanto, ¿de qué manera contribuyen a la nutrición de la población peruana? Claro, como ya hemos leído anteriormente, estos alimentos contribuyen a contrarrestar el desgaste físico, es decir, que realizan las personas al hacer diversas actividades, como trabajar, correr, caminar, entre otras. Pues estos alimentos reponen el desgaste de nuestro cuerpo. Además, algo importante, estos alimentos nos protegen de la anemia y de otras enfermedades. Y ahora te toca indagar y explicar. Podrías indagar con tus padres o familiares acerca de cómo el maíz morado contribuye a la salud. Te comento que el maíz morado, por su alto contenido antioxidante, es un excelente aliado en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Aquí te dejo unos ejemplos sobre cómo el maíz morado contribuye a la salud. Por ejemplo, reduce la presión arterial, combate males como la anemia y desnutrición. Y ahora recuerda que es importante que aprendas a buscar información y estoy segura que lo harás muy bien. Puedes indagar y escribir algunas otras propiedades o beneficios del maíz morado. Y acá tenemos otra información importante que te puede servir para responder la pregunta anterior. ¿Maíz para tomar o maíz para postres? Al plantear estas preguntas nos referimos al maíz morado. En nuestra cultura andina, este fue empleado a manera de bebida, la chicha morada. También lo han tratado para preparar ricos postres como mazamorras y otros. Este es cultivado principalmente en Huancavelica o Ayacucho. El maíz morado mejora el flujo sanguíneo, reduce el colesterol y es un potente antioxidante. Como verás, aquí tienes mayor información acerca de los beneficios del maíz morado. A continuación, aprendamos algo más de la papa. Somos papamicú. ¿Qué es un papamicú? ¿Sabías que así se le denomina a todas las personas que consumían papa en tiempo de los incas? Este tubérculo es considerado un alimento básico en todo el mundo, pues la papa ha estado presente en la alimentación peruana desde tiempos preincas, en platos como papa con queso, papas aderezadas, etc.
Pongamos atención. La papa se caracteriza por su alta calidad de proteínas, hierro, potasio, etc. La papa seca y el chuño son dos excelentes formas de consumir la papa. Y estas son papas con procesos de conservación y deshidratación para poder guardarlas por periodos largos. Y ahora responde a la pregunta, ¿somos papamicú en la actualidad? Sustenta tu respuesta. Recuerda que se le decía papamicú a todas las personas que consumían papa en tiempo de los incas. ¿Seguiremos comiendo papas actualmente? Puedes ir anotando. Si tu respuesta es afirmativa, explica de qué formas las seguimos consumiendo. Puedes hacer una larga lista con ayuda de tu familia. Ahora respondemos la siguiente pregunta. Explica de qué manera estas propuestas nutritivas contribuyen en tu salud. ¿Qué ideas nutritivas se utilizan en tu comunidad? Por ejemplo, podrías escribir que el charqui, el maíz, la papa contribuyen a nuestra salud proporcionándonos las proteínas necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y luego tú puedes escribir qué otros nutrientes tienen estos alimentos y de qué manera contribuyen a nuestra salud. Por ejemplo, puedes hablar acerca del calcio, el hierro, que contienen estos alimentos y en qué favorecen. Y sobre las ideas nutritivas que se utilizan en tu comunidad, puedes escribir una relación de platos o comidas que se preparan con estos alimentos nutritivos. En mi comunidad, por ejemplo, con el choclo preparan tamalitos. Además, preparan oyuquito con charqui y con la papa unas ricas papas rellenas. A continuación, veamos otra propuesta nutritiva de nuestra costa que contribuye a una mejor nutrición de la población. La anchoveta es muy nutritiva porque contiene proteínas, omega 3 y minerales. Está presente en la costa peruana. Inclusive, el Ministerio de Cultura reconoció y declaró esta técnica del secado ancestral como patrimonio cultural de la nación. ¿Te imaginas unas papas sancochadas con una rica anchoveta? Pura nutrición. Bien, a través de esta información estamos viendo cómo la anchoveta contiene proteínas, omega 3 y minerales. Ahora responde. Explica en qué ayuda el omega 3 en la salud de las personas. Para ello, te invito a investigar acerca de las propiedades del omega 3 que lo encontramos en los alimentos, como en los pescados, especialmente en la anchoveta. Aquí te dejo algunas ideas. Y ahora aprendamos una propuesta de nuestra selva, la conservación del pescado. La población de la selva fue desarrollando la conservación del pescado de su región. Para ello utilizaron la técnica del pescado ahumado y seco, salado. Este último es producto de un proceso en el que el pescado se le añade sal y luego es soleado por unos días. El pescado ahumado también es producto de un proceso. Primero se lava para luego envolverlo en hojas de bijao. Después de ello lo pasan varias veces por una parrilla. Y este es un alimento muy rico y nutritivo. A partir de lo leído, respondemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudan estas ideas de conservación del pescado para la alimentación saludable de la población? Sustenta tu respuesta. Es importante que recuerdes que estas ideas de conservación mantienen los nutrientes del pescado. Pueden durar por un tiempo prolongado. Además, mantiene el omega 3 que ayuda a mantener el corazón sano. Tú puedes seguir anotando otras ideas o beneficios que nos permite la conservación del pescado para nuestra alimentación saludable. A continuación, relaciona los alimentos nutritivos con sus respectivos nutrientes, minerales o ácidos grasos
que se detallan a continuación. Más adelante vas a señalar a qué partes del cuerpo humano benefician. Por ejemplo, dentro de los alimentos nutritivos tenemos a la anchoveta. ¿Cuáles son sus nutrientes o minerales o ácidos grasos? Muy bien, el nutriente que le corresponde a la anchoveta es el omega 3. De la misma forma vas a relacionar los demás alimentos con sus nutrientes. Y finalmente, dibuja el cuerpo humano y señala a qué partes o funciones benefician los nutrientes de estos alimentos. Un ejemplo, el omega 3 que posee la anchoveta mantiene sano el corazón de las personas. Para ello vas a señalar con una flecha. Y de la misma forma lo realizarás con los demás nutrientes, con el calcio, las proteínas y el hierro. A continuación, evalúa tus aprendizajes. Puedes marcar si lograste o escribir en qué necesitas mejorar. Y recuerda guardar lo trabajado en el portafolio. Éxitos siempre.